Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. De esta carta, Filipenses 1:27 al 30, y el tema es el privilegio de ser cristianos. Vamos a leer estos 4 versículos y después hacemos una oración. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por el calor. Gracias por el frío. Gracias por todo, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, incluyendo el clima, Dios. Tú tienes el control de nuestras vidas y hoy estamos aquí porque queremos escuchar tu palabra, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Queremos el pan de hoy, Señor. Dánoslo hoy, Señor. Danos tu palabra el día de hoy. Lo necesitamos, Señor. Muchas gracias te doy por mis hermanos que están aquí. Te pido que les bendigas con tu palabra, que nos bendigas con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿ya se dio cuenta que ser cristianos, seguidores del Señor Jesús, es un gran privilegio? ¿Cómo llegamos a convertirnos en cristianos? Todos tenemos una historia similar. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Íbamos directo al infierno y Él nos rescató. Dios, con el poder de su palabra, nos salvó y nos transformó. Fue así como nacimos de nuevo y nos convertimos en sus hijos y en cristianos. Todo esto es gracia. Todo esto es un favor de Dios y misericordia. Hoy estamos aquí disfrutando de muchas bendiciones del Señor. Hemos despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, dijo un compositor cristiano. Mis hermanos, así como es un grandísimo privilegio servir al Señor, también lo es el privilegio de llevar el título de cristianos, porque ese título o ese nombre nos identifica ¿con quién? Con Cristo. La primera vez que se les llamó cristianos a los seguidores del Señor fue en Antioquía, y fue en una forma muy despectiva, porque imitaban a Cristo siguiendo sus enseñanzas. Déjeme leerle una historia que encontré. Un grupo de empresarios fue a una convención de ventas. Todos les habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos al aeropuerto con portafolios, corriendo por los pasillos desesperados. De repente, y sin quererlo, uno de los empresarios tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Salieron volando por todas partes las manzanas. Sin detenerse ni volver para atrás, los empresarios siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión, todos menos uno. Este se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Les dijo a sus amigos que siguieran sin él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que iba a llegar en un vuelo más tarde. Luego regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega. La encontró llorando, con muchas lágrimas corriendo por sus mejillas.
tocaba el piso, tratando en vano de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba vertiginosa sin importarle su desdicha. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió en la canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta que muchas se habían golpeado y estaban algunas estaban dañadas. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: toma por favor este dinero por el daño que hicimos. ¿Estás bien?, le preguntó. Ella, llorando, no sabía lo que había pasado. Él continuó diciéndole, espero no haber arruinado tu día. Conforme el empresario empezó a alejarse, la niña le gritó: Señor, ¿es usted Jesús? Él se detuvo y volvió a mirar a la niña. Y ella continuaba diciendo: ¿Es usted Jesús? En todo el vuelo de regreso, esa pregunta quemaba y vibraba en el alma de este empresario: ¿Es usted Jesús? Bien, todos los que somos cristianos debemos conducirnos como nuestro Señor. Nuestro comportamiento en este mundo debe de ser como el de Cristo, quien es nuestro máximo ejemplo en palabra y conducta. Al seguir las pisadas del Señor, al imitar su ejemplo, la gente, hermanos, lo notará sí o sí. De igual manera, si nosotros decimos que somos seguidores del Señor y nos comportamos mal, la gente también lo notará sí o sí. En estos versículos que leímos al inicio, el apóstol exhorta a los filipenses a que lleven una vida como es digno del Evangelio de Cristo. Les exhorta a comportarse como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Y esta expresión tenía un significado muy especial para los filipenses, porque ellos se sentían muy orgullosos de vivir en una colonia romana. También los exhorta el apóstol a estar firmes en un mismo espíritu, formando un bloque de unidad para seguir predicando con valentía, con denuedo el Evangelio, sin dejarse atemorizar por los enemigos. Además les recuerda que las persecuciones y los sufrimientos, lejos, hermanos, de ser una maldición, son una bendición y un gran privilegio para los cristianos. Comencemos a leer el versículo 27. Dice así la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En otra versión se lee de esta manera: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Hermanos, el testimonio de la vida cristiana marca diferencia con el mundo y respalda honrando la ciudadanía celestial. La forma de vida a la que se refiere el apóstol se expresa por un comportamiento correcto que agrada a Dios. La palabra comportarse es una palabra aquí que se utilizó, una palabra griega, politeumai, y tiene la connotación de ser ciudadano, de vivir como ciudadano. Es una palabra técnica en la jurisprudencia romana que regula cómo vivir en sociedad según la ley. Comportéis. Esta palabra se aplica por lo general a nuestro conducir como ciudadanos. Bien, los habitantes de Filipos estaban orgullosos de poseer la ciudadanía romana, pero Pablo les recuerda que lo más importante es comportarse como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios. Este versículo, en otras palabras, nos dice que todos los hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios y que nos comportemos como ciudadanos del reino de Dios. Todos los cristianos
demuestran con su vida que son ciudadanos del reino de Dios. A todo lugar al que vamos, mis hermanos, llevamos un estandarte que tiene escrito la frase Jehová Nisi, ¿sabía? Jehová es mi bandera. Esa bandera se levanta en lo más alto, a la vista de todos. La gente necesita ver a Jesús en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestra conducta que agrada a Dios. Pablo dice, compórtense como buenos ciudadanos, como es digno del Evangelio de Cristo. El modo de vida cotidiano debe ajustarse a su condición celestial. Como ciudadanos del reino de los cielos debemos llevar, aquí vamos a encontrar algo importante, una vida libre de esclavitud del pecado, de las tinieblas, de donde fuimos rescatados, mis hermanos. De tal manera que las vidas de los cristianos respalden la dignidad transformadora del Evangelio de Cristo. La demanda del apóstol no es un ruego, tampoco es una sugerencia que se puede rechazar, sino un mandamiento que debe cumplirse, ya que de lo contrario se convierte en transgresión, puesto que el verbo que lo establece está en presente imperativo. Está como un debes, no una sugerencia. Mis hermanos, cada creyente debe vivir ante el mundo conforme a lo que cree y predica. ¿Están de acuerdo? La vida cristiana se trata de una vida congruente. Lo que creemos y lo que hacemos. Lo que creemos, lo que vivimos. El apóstol nos exhorta a que en todo lo que hagamos esté presente la dignidad del Evangelio de Cristo. Un buen ciudadano de Guanajuato debe comportarse bien en Guanajuato y fuera de su país. ¿Cómo es el comportamiento delante de la ley, por ejemplo, que tenemos en nuestro país? No tira basura, respeta los semáforos, respeta a sus autoridades, paga sus deudas. Bien, un buen ciudadano del reino de Dios debe comportarse bien en toda su manera de vivir. Y no solo se ajusta a las leyes del gobierno, primordialmente se ajusta a la ley de Jehová. Y sabe mi hermano que si nosotros nos ajustamos a la ley, a los mandamientos, a los decretos de Dios, en automático podemos cumplir los demás. El Señor Jesús encerró toda la ley en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cumpliendo esos dos mandamientos, ¿usted cree que un cristiano que ame a Dios, que se ajusta a la palabra de Dios, va a pasarse el semáforo en rojo para matar a su prójimo? No, mi hermano. Por eso es que cumpliendo eso, nosotros podemos en automático cumplir lo demás. ¿Usted conoce a algún cristiano que tire basura por el camión? ¿Sí habrá alguno? ¿Alguno que maldiga a las autoridades del gobierno? Un buen ciudadano del reino de Dios debe de comportarse bien. Solamente os digo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y no solo se ajusta a las leyes del gobierno, primordialmente se ajusta a la ley de Jehová. Ama a Dios sobre todas las cosas, es un fiel congregante, ora y estudia la palabra, ama a su familia, predica el Evangelio con sus palabras y con su vida. Marca diferencia con los que no conocen a Dios. Hermanos, ¿sabía que por causa de nuestra conducta anticristiana, muchos no llegan a los pies del Señor? Muchos. Déjeme ponerle unos ejemplos. Imagínese que yo le estoy predicando a mi jefe y que le diga, no tomes cerveza. Y resulta que coincidimos un día en una reunión y me ve tomando una cerveza y diciendo palabrotas. Digamos que un cristiano le está compartiendo el Evangelio a un vecino y le dice lo siguiente: Dios puede salvar y transformar tu vida. Pero el vecino cada domingo lo ve en su casa escuchando música mundana,
de repente escucha gritos de su esposa, este supuesto cristiano, de acuerdo a lo que dice la palabra, debería atarse una mole al cuello y aventarse al mar porque está haciendo piedra de tropiezo. Mejor le fuera hacer eso. Por causa de nuestra vida disoluta y superficial, el nombre de Dios es blasfemado por los que no conocen a Dios. Y esto lo podemos comprobar a través de estas escrituras. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tito 1:16, que lo hemos leído, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Se escucha más fuerte, ¿no? En esta versión. Y en Mateo 15:8 dice nuestro Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay que tener cuidado cuando estemos cantando la palabra del Señor, ¿ya se dio cuenta? Podemos estar cantando aquí y con nuestra vida viviendo mentiras nada más. ¿Dónde está nuestro corazón? Mas su corazón está lejos de mí. Está lejos de Dios porque vivimos lejos de Dios. Nuestra honra hacia Dios es solo de nuestros labios hacia afuera. Dios, mis hermanos, quiere que lo honremos desde lo más profundo de nuestro ser y que nuestra vida sea un reflejo de nuestra honra hacia Él. Estos ejemplos que les acabo de dar no son de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Pablo les dijo a los filipenses, los vea o no los vea, vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Muchos se cuidan más de las personas que de Dios. Ven al pastor y hasta avientan el cigarro y lo pisan y lo esconden, sabiendo que el Señor los está viendo desde que tomaron el cigarro y lo prendieron. Estoy dando un ejemplo nada más, no sé si coincide con algún caso. Pablo les dice, los vea o no los vea, compórtense como buenos ciudadanos del reino de Dios. Así como podemos ser piedra de tropiezo, mis hermanos, la buena noticia es que también podemos ser usados por el Señor para que muchos lo conozcan, pero tenemos que comportarnos como hijos de Dios. El versículo 27 continúa y nos revela que el deseo de Pablo es que los filipenses estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz es un asunto prioritario, como lo dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, el Evangelio proclama la realidad de un cuerpo en Cristo y la conducta cristiana también debe procurar la unidad por la que el Señor oró al Padre. ¿Cuál fue la oración? Se la encontramos en Juan 17, la oración de nuestro Señor Jesús. Les voy a leer 2 versículos nada más. Juan 17:20 y versículo 21. Dice así la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo, además de la unidad como iglesia, habla también de unidad de propósito, al referirse a una lucha en común, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La idea aquí es manifestar un propósito en razón de tener todos un pensamiento común. Combatir reclama con la unidad de propósito la unidad de acción, mis hermanos. No se trata de un combate contra un enemigo, sino por la fe, es decir, en la defensa de la fe proclamada en el Evangelio. Tiene que ver esto con divulgar con denuedo la verdad del Evangelio, sin adulterarlo, sin limitaciones
y sin ampliaciones a toda criatura. Es la defensa de la fe contenida en el Evangelio, las verdades de Dios, o mejor la fe que es el mismo Evangelio. La forma en que podemos luchar unidos depende directamente de estar firmes en un mismo espíritu. Miren, qué interesante aquí el verbo combatir. Es la palabra griega sunaxleo y expresa la idea de participar juntos, ayudándose mutuamente. Al igual que un ejército marcha unido y con el mismo propósito puede conseguir la victoria, así también los creyentes unidos pueden mantener esa posición de victoria que les permita proclamar el Evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo establece un llamamiento solemne a la unidad de propósito, de impulso y de objetivos para los seguidores de Cristo. Tenemos que unirnos, mis hermanos, por una misma causa, ¿cuál? Es Jesús y predicar el Evangelio. ¿Ustedes se imaginan a un ejército dividido? No va a poder ganar. Tenemos que estar unidos, firmes en un mismo espíritu, como aquí lo dice el apóstol Pablo. Pero sigamos leyendo, vamos al versículo 28, avancemos aquí. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Los filipenses, como la mayoría de los creyentes o las iglesias, estaban rodeados de enemigos que luchaban contra ellos para impedir el avance, el progreso del Evangelio. En ocasiones sufrían grandes persecuciones que podían llenar de temor sus corazones. Por eso el apóstol les dice, no se intimiden por los que se oponen al Evangelio. Aquí los cristianos son llamados a dejar de estar atemorizados, en general a sentir miedo de aquellos que se están oponiendo a la proclamación del Evangelio, de la buena noticia. Miren, la palabra de Dios dice, vaya conmigo a Efesios 6:12, ahora sí. Vamos a leer aquí unos versículos para transmitirles aquí una idea sobre lo que estamos aprendiendo. ¿Ya lo tiene Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vaya conmigo a Efesios 2:1 y versículo 2. Dice así la palabra, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no tienes que andar, ya no tengo que andar hoy, anduvisteis, es pasado, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo estábamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, se refiere a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren qué interesante, en otra versión se lee este versículo 2, Efesios 2:2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sígame, hermano. Estamos en una guerra espiritual, no es contra las personas. Y nuestra manera de combatir en esta guerra es comportándonos como ciudadanos de Dios. ¿Cómo? En santidad, en integridad. Y como iglesia nos unimos para combatir como un ejército para proclamar las verdades del Evangelio. Ahora bien, Satanás
actúa en el corazón de los que no obedecen a Dios y es el mejor, ¿sabía? Influencer. ¿Sí escucharon eso o no? Es el mejor influencer. Tiene millones de likes y de seguidores. Es el mejor influencer que existe. Él está influenciando a las personas, sobre todo con esos pensamientos, esos dardos, para que ellos vayan en contra de Dios y de la palabra. Los tiene cegados para que no vean la gloriosa luz del Evangelio. Al estar cegados a la verdad, ellos se oponen a nosotros los cristianos. A nosotros los cristianos. Eso es lo que Pablo les está transmitiendo a los filipenses. No se atemoricen, porque si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, mis hermanos? ¿Perder la vida? Para nosotros es ganar. Para nosotros solamente es dormir. Así lo dice la palabra. Pero sigamos leyendo al versículo 29 ahora. Vayamos a este versículo. Porque a vosotros, vean esto, hermanos, vean lo que está escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel. Porque a vosotros os es concedido, es un gran privilegio, se les concede a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto me recuerda a Pedro, quien lo negó. Cómo él, después de haberlo negado, eso lo dice la historia, él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, cuando le iban a ejecutar, porque lo querían crucificar como al Señor Jesús. Él dijo, pónganme de cabeza, crucifíquenme con cabeza hacia abajo. Era un gran honor para Pedro morir de esa manera. Aquí encontramos dos dones de la gracia de Dios, dos grandes privilegios por ser cristianos. El primero tiene que ver con creer en Jesucristo. Creer equivale a depositar la fe en el Salvador y entregarse a Él. El segundo don de la gracia tiene que ver con padecer por Él. La gracia concede la identificación con Cristo, por lo tanto, traerá como consecuencia el sufrimiento por la fidelidad al Señor. Esto forma parte del vivir a Cristo, como afirma el apóstol Pedro. Sígame ahora a 1 de Pedro 4:12 y versículo 13. Esto forma parte del vivir a Cristo, como afirma el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, la gracia da el poder y marca también el límite a la prueba. Por eso el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La gracia del poder y marca el límite a la prueba. Hermanos, el sufrir por Cristo es riqueza también para el creyente. Santiago 1:2 dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuánto se gozan? ¿Cuánto lo toman por sumo gozo? Ya, Señor, ya no puedo, ya, déjame. Con esta situación ya no aguanto, Señor. Esta prueba. Ahí mismo en Santiago, pero el versículo 1:12 dice, bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Por naturaleza, no consideramos el sufrimiento como un privilegio, pero cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afectan a nosotros y a otros que nos están viendo para bien. Vean el testimonio de la palabra. Vean a esos hombres de Dios que entregaron su vida al Señor. Cuando eran azotados, cuando eran perseguidos, ellos salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor, como dice Hechos 5:41. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, porque les prohibían en esos tiempos hablar del Señor Jesús. Hoy no a nosotros. O ya está entrando también eso, pero a ellos les prohibían. Miren, hermanos, el sufrimiento trae consigo muchos beneficios que a veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque el sufrimiento desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Nos hace más dependientes del Señor. Desarraiga a los creyentes superficiales. Fortalece la fe de aquellos que perseveran. Y sirve de ejemplo a los que nos están viendo, cristianos y no cristianos. Cuando sufrimos por nuestra fe, no significa que hemos hecho algo equivocado, más bien confirma que somos fieles seguidores del Señor. ¿Qué pasaría si en estos años se levantara una persecución como en aquellos tiempos de todas las iglesias? Vamos a suponer que, no sé, somos 3 millones de cristianos, ¿no? Que se dicen cristianos, y diferentes iglesias. Yo me preguntaría, si se levantara una persecución en contra de los cristianos, ¿cuántos quedarían de esos 3 millones? Los primeros que salen corriendo son aquellos que pusieron su mirada en lo terrenal, a los que les prometieron una casa, que Dios les iba a bendecir con cosas terrenales. Son los primeros que van a salir corriendo. No, yo no soy cristiano, yo iba porque mi mamá iba, ¿verdad? Bien, retomando el tema. Como los filipenses, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan de desacreditar el mensaje salvador de Cristo. Todos los creyentes verdaderos están juntos y por la misma causa, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, y sobre todo entendemos que Dios nos ha concedido el privilegio de padecer por Él. No solamente de creer en Él, sino de padecer por Él. El apóstol nos recuerda que la gracia nos concede la capacidad para sufrir por Cristo. No podemos nosotros, es por su gracia. Y que no nos dará más de lo que no podamos soportar. Esto hay que tenerlo claro. Tampoco se trata de sufrir por sufrir, mis hermanos. Pero vamos al versículo 30, Filipenses 1:30. Y algunos sufren pues porque son malos, ¿no? Porque andan haciendo todo tipo de cosas y los meten a la cárcel y sufren muchas cosas por su mal comportamiento. Miren, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo sufrió mucho, eso lo hemos repetido en varias ocasiones. Él sufrió mucho a lo largo de su vida para difundir las buenas nuevas. La experiencia de los filipenses es la de todos los cristianos, incluyendo la del apóstol. El conflicto es el mismo. La palabra griega que aquí se utilizó es agón, para esta palabra conflicto. Se usa para referirse a una lucha intensa. De esta palabra se deriva la palabra castellana agonía. Agón, agonía.
Este conflicto es común, en mayor o menor grado, a todos los que han creído en Cristo, ya que Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Los filipenses habían presenciado el conflicto en la vida de Pablo. Ellos habían sido testigos presentes, testigos oculares de sus muchos problemas cuando Pablo fundó la iglesia en Filipos. Cuando Pablo dijo estas palabras, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, él se refiere a todas las dificultades que enfrentó en Filipos. Literalmente, mis hermanos, él enfrentó una guerra espiritual. Él combatió contra las huestes y contra todo esto que ya mencionamos en el versículo de Efesios. Hechos 16, porque eso se refiere, narra los problemas que él enfrentó al llegar a Filipos después de que Lidia, ¿se acuerda de Lidia? Le entregó su vida al Señor y por medio de ella el evangelio entró a ese lugar y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Inmediatamente después, Pablo se encuentra con una muchacha poseída por un demonio de adivinación, que por cierto, les dejaba muchas ganancias ¿a quién? A sus amos. Vean el contexto. Esta mujer, esta joven, siguiendo a Pablo, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo hizo varias veces, esto le desagradó a Pablo, ¿y qué fue lo que hizo? Expulsó a este demonio de la joven. ¿Ven? Terreno espiritual. ¿Cómo hay oposición también? Pablo compartiendo el evangelio, ahí está una mujer, toca su corazón, se convierte esta mujer Lidia, e inmediatamente se encuentra con esta mujer endemoniada. Le expulsa el demonio y los amos, al perder sus ganancias, causaron un alboroto. Prendieron a Pablo y Silas, quienes fueron azotados con varas. La palabra dice que los azotaron mucho y después de darles muchos golpes, los echaron al fondo de la cárcel. Eso también ya lo estudiamos. Filipenses, ustedes saben de primera mano lo que nos sucedió en Filipos por predicar el evangelio. Es lo que está diciendo. Por tanto, los creyentes en Filipos no podían ser sorprendidos por las dificultades que sobrevinieran a causa de Cristo, puesto que el apóstol que Jesús había designado para llevar el evangelio había sufrido en el tiempo de su ministerio entre ellos. Ellos sabían de lo que había sufrido el apóstol Pablo. No era un relato que habían oído, sino algo que presenciaron personalmente. ¿Y qué decir de Lucas, que posiblemente curaba sus heridas? El médico Lucas. A ver, Pablo, ven por acá. ¿Cómo está tu espalda? Está destrozada. Y tuvo que cicatrizar. Lo que les decían, ¿no? Los azotes que le dieron fueron muy duros. Seguramente tenía las marcas de Cristo, ¿no? Como dice. O sea, totalmente el sufrimiento por llevar el evangelio. Las noticias que ellos deseaban recibir sobre el estado de Pablo les son trasladadas en una breve frase. Y ahora que oís, que hay en mí. Hermanos, la lucha y las dificultades solo terminan en el traslado del creyente a la presencia de Dios en su partida para estar con Cristo, para estar con Él. Mientras estamos aquí, vamos a seguir combatiendo. Estamos en una guerra de argumentos, de pensamientos, de ideas. Ya no es como antes, ahora es este tipo de guerra. Tenemos que, de cierta manera, combatir contra eso, contra pensamientos, fortalezas. ¿Saben a lo que me refiero? Terminamos. Ser hijos de Dios, ser seguidores del Señor, de aquel que dio su vida por mí, de aquel que sufrió por mí, de aquel que lo dio todo por mí y que lo dio todo por ustedes.
y padecer por Él es un grandísimo privilegio que no merecemos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, toda la alabanza. Nuestros corazones se postran delante del Rey de Reyes y ahora nosotros queremos seguirle hasta el final. Amén. ¿Sí o no? Los veo muy callados. Están recibiendo la palabra, ¿verdad? Yo lo sé. Luchemos unidos en un mismo espíritu. Sigamos predicando el Evangelio. Sigamos predicando las buenas nuevas. Sigamos adelante. Nos vamos a encontrar con varias situaciones. Tú sufre como buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo también. Sufre, vas a sufrir. Vas a ver muchas cosas, Timoteo, Tito. Ustedes van a ver muchas cosas. Sufre como un buen soldado de Jesucristo. Como un buen soldado. Porque es un honor sufrir y padecer también por Él. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre.